Hola amigos míos, me da mucho gusto saludarles. El día de hoy vamos a hablar de la gratitud. La gratitud es un elixir de bienestar para tu propia vida y se puede agradecer hasta la gratitud. Hoy les quiero contar acerca de mi experiencia el día de ayer. El día de ayer fue domingo y hablando de la gratitud, a veces de las cosas aparentemente malas podemos agradecer cosas buenas. Un amigo mío, muy amigo, que es como mi hermano de toda la vida, se cayó en una panadería de una manera tonta, o sea, tonta en el sentido de que es algo que pudo haber no ocurrido y ocurrió por un simple muretito que había en el piso que se tropezó. Pero lo que fue increíble es que un tropiezo de un muretito a sus 65 años le generó un verdadero drama porque se rompió el hueso, le tuvieron que poner una placa de titanio con no sé cuántas costuras, 18 costuras en la cabeza, o sea, fue cosa grande. Y fue por agarrar un pastelito, darse la vuelta, tropezarse con el murete y caer. Hay que tener mucho cuidado. Definitivamente, mientras más vamos avanzando en la vida, tenemos que abrir más los ojos y ver verdaderamente con todo el cuidado posible. Yo recuerdo a mi mamá, por ejemplo, que de pronto tenía movimientos como abruptos y le decía, mamá, no gires tan rápido. Porque no sé si, no soy médico, no sé si a veces empezamos a perder como esa perspectiva motriz, los tiempos, o estaba, por ejemplo, mi amigo tan concentrado en el pastel que estaba llevando que no vio el murete. Bueno, en conclusión, en ese sentido diría, hay que prestar mucha más atención con los ojos abiertos y atentos a cada movimiento que estamos dando. Si estás lavando algún traste, prestar atención, incluso son ejercicios de atención plena, porque cuando nosotros, por ejemplo, estamos lavando un plato, a veces podemos estar conversando o estar pensando en un problema o estar pensando en cualquier cosa y ahí tenemos una oportunidad de atención plena porque el simple hecho de estar atentos al agua, al traste, al tacto, hace que incluso el plato no se rompa y estamos en el momento presente. A veces yo siempre pienso que las personas que más rompen platos cuando los lavan es porque no están presentes, están pensando en otras cosas y están haciendo las cosas en automático. Hay que vivir más el momento presente. Pero vamos a lo siguiente. El accidente lo tuvo hace aproximadamente 2 meses y entonces acordamos este domingo encontrarnos para desayunar después de 2 meses. Evidentemente me había mandado fotos, había visto yo cómo estaban las costuras y todo y dije, vete preparado, probablemente no lo vas a ver muy bien, si es necesario pues, le partirás el desayuno como lo hacías con tu madre para que pueda comer con facilidad. Es decir, yo llevaba mi propia preconcepción de lo que me iba a encontrar. Iba yo a desayunar con él en Chili's. Chili's es un restaurante al que me gusta ir porque me gusta desayunar en Chili's. Hay un desayuno que tiene huevos y hot cakes y arroz, no arroz, frijolitos y bueno, es un desayuno como mixto muy rico. Y además a Chili's es un restaurante que yo lo quiero mucho por muchas razones y ahí empieza, por ejemplo, el agradecimiento. El contrato más grande de mi vida, profesionalmente hablando, como consultor y conferencista y capacitador, me lo dio Mexicana de Aviación y la gerente de capital humano de Mexicana se llamaba Citlali. Ahí empieza un ser humano extraordinario. Citlali, independientemente de que me proporcionara un contrato fantástico en mi carrera, era una mujer muy agradecida, era una mujer, bueno, porque vive, es una mujer muy agradecida, es una mujer muy dulce, es una mujer encantadora. Y curiosamente, tras la quiebra de Mexicana y que ella sale de la empresa, como salió prácticamente todo el mundo, tiempo después está trabajando para CRM. CRM es la compañía que posee Chili's y ella es la que sigue generando esa integración, ese factor humano que tiene la empresa. Yo personalmente siempre le estaré agradecido por el contrato. Llego a este restaurante de Chili's y desde la época de mi mamá,
yo empecé a ir con mi mamá hace muchos años. A mi mamá le gustaba mucho por toda una serie de cosas que hay. A mí me gusta también, por ejemplo, la ensalada búfalo. Pero el hecho es que, por ejemplo, los meseros, los trabajadores, los empezamos a conocer, mi mamá y yo. De hecho, una vez que tuve un problema de que mi mamá se atragantó, llegó Aida, es una de las empleadas que yo más quiero, y casi me ayudó con mi mamá y me auxilió. Es decir, está Aida, está Noemí, está Alfonso, entonces los he ido conociendo. Y ahora que empezó diciembre, dije, pues voy a llevar un regalito. Y me acordé que tenía 10 libros de autoliderazgo, que es un libro mío que escribí hace muchos años, que justamente Autoliderazgo fue el programa que le di a Mexicana, contratado por Citlali. Y dije, les voy a llevar estos libros de obsequio. Entonces llegué y en un acto de gratitud de mi parte hacia ellos, porque me han atendido, porque siempre están conmigo, porque siempre son atentos por todo esto, les llevé los libros. Llegué y le dije a Aida, encárgate de darle a Claudio, de darle a Alfonso, de darle a Noemí, etc. Y Aida se llevó los libros. Bueno, estaba yo sentado ahí cuando llegó mi amigo Fernando. Estaba yo maravillado de lo bien que estaba, porque independientemente del terrible accidente, bajó de peso, se veía mejor, se veía más joven, se veía muy bien. Y le dije, Fernando, hay que agradecer que realmente ese accidente te permite. Me dijo, no, Guido, estuve a punto de tener una ruptura de un nervio, que si hubiera yo perdido el nervio, mi brazo queda prácticamente muerto. Sin embargo, ha ido recuperando el movimiento, ya puede mover un poco la mano, la cicatriz tuvo una cirugía extraordinaria. Y me dijo, Guido, a pesar de todo me siento profundamente agradecido. Y volví a pensar en el agradecimiento. De pronto vi que Claudio es uno de los empleados más jovencitos de Chili's, no sé cuántos años tenga, pero parece como de 18 años, se asoma detrás de la columna y nada más me hace así y me dice, muchas gracias. Y sentí tan bonito, pero tan bonito, porque su sonrisa era franca, su sonrisa era sincera. Entonces yo dije, qué genial es esto. Y seguía yo desayunando cuando de pronto escucho, Guido. Y entonces volteo y veo que detrás de la baranda que da a la pista de hielo de la plaza, porque Chili's está dentro de una plaza, estaba un matrimonio y me hacen así y me dice, yo te sigo en el canal. Entonces me paré a saludarla, le dije, ¿cómo te llamas? Me llamo María Elena, no sé qué. Y saludé al matrimonio y se fueron. Y me volví a sentir agradecido. O sea, ella estaba agradeciendo algo que recibe y yo estaba agradeciendo su agradecimiento. Pero como que mi día iba floreciendo en el agradecimiento. Cuando voy saliendo de Chili's, se voltea una señora y me dice, ¡Hi, Guido! Y era Connie. Y me da un beso, saludo a un matrimonio que está con ellos. Señores, una cosa importantísima, que de hecho lo tengo aquí. Estando yo sentado con mi amigo Fernando tenía esta gorra. Yo había pensado, y de hecho fui a comprarme una gorra azul marino que no encontré, y le dije, oye, qué bonita está tu gorra, ¿qué marca es tu gorra? Y me dijo a mí, pues es marca tal, no sé qué, ¿verdad? Y le dije, está muy bonita, y me dijo, pruébatela. Entonces agarré la gorra, me la puse y me dijo, quédatela. Le dije, no, Fernando, no te estoy diciendo que me la regales, o sea, no me estoy diciendo que está muy bonita la gorra. Y me dice, no, yo quiero que te la quedes. O sea, si te gusta, si la quieres, quédatela. Señores, es como irte inflando, pero no de ego, es irte inflando de gratitud, de agradecimiento. Y entonces tú dices, eso es lo que nos hace falta, llenarnos de actos de afecto, de actos de amor y enfocarnos verdaderamente. O sea, yo llevaba sumados y yo decía, agradezco haberme levantado, agradezco poder ir a Chili's, agradezco ver a mi amigo Fernando, agradezco el poder obsequiarle los libros a estos muchachos, agradezco el saludo de Connie, agradezco el saludo de María Elena y su esposo, agradezco el ver a mi amigo sano, agradezco el desayuno que estoy teniendo, agradezco el que mi amigo me obsequie una gorra. Y me paro de ahí y voy a Liverpool a preguntarle si los micrófonos del Osmo Pocket 3, que es un micrófono que tengo, lo podía yo conectar a la
cámara Sony, que es donde estoy grabando en este momento, y entonces fui a ver a Norma, que trabaja en el departamento de cámaras y videos y tecnología, y se acercaron dos empleados que también conozco de ahí, y le pregunté, oye, ¿puedo conectar? Y me dijo, mira el Wi-Fi, me empezó a explicar, y me dijo, le he estado viendo en el canal. Señores, voy a concluir de la manera siguiente. Cuando llegué a mi casa, tenía yo el corazón invadido de gratitud. O sea, yo decía, esto es como un elixir maravilloso cuando en vez de enredarte en el desagradecimiento o en la soberbia, realmente lo llevas a la gratitud. Como dije en otro video, probablemente si esto lo hubiera vivido hace 20, 30 años, me hubiera yo enredado en la soberbia más que en la gratitud. Pero cuando te enfocas en la gratitud, te das cuenta que no solo puedes agradecer lo que recibes, lo que vives, sino la gratitud de otra persona que se está dando y tú la recibes en consecuencia, porque tenía yo que me faltaban dedos para agradecer las cosas que había yo recibido en lo que yo había salido, mis posibilidades, incluso el poderme subir a un automóvil, regresar a mi casa. Fue el domingo, tal vez lo recuerden, que puse una imagen donde puse, sea que salgas a un restaurante, sea que salgas al supermercado, sea que te quedes en casa a ver una película y hacerte una caja de palomitas, disfrútalo. Y justamente cuando regresé, que terminamos el desayuno, Fernando y yo, a las 2:30 de la tarde terminamos de desayunar. Pues cuando llegué a mi casa yo no tenía hambre. Y entonces lo que hice fue regodearme placenteramente en el agradecimiento de mi día. Luego vi una película, me hice las palomitas, me hice de comer un par de huevos revueltos ya a las 5 de la tarde, una cosa por el estilo. Pero no sé si está claro lo que quiero decir. Cuando una persona es ingrata, cuando una persona está enfocada en el desagradecimiento, sufre mucho porque siempre se está enfocando en lo que no le dan, en lo que no le reconocen, en lo que no recibe. Yo, lo digo de todo corazón, no estaba esperando que pasara alguien y me saludara. No estaba esperando a ese jovencito de 18 años que con una gran sonrisa me dice gracias. O sea, simplemente cuando aportas algo por el deseo de aportarlo y no estás esperando la respuesta, como digo de otras maneras en otros videos, y la gente te sonríe o la gente te agradece, el regalo es doble. Dar por el simple hecho del placer de dar. Agradecer por recibir lo que podemos recibir, pero enfocarnos realmente en agradecer las pocas o grandes cosas que nos vaya ofreciendo la cotidianeidad, va enriqueciéndonos el alma. Y si en vez de perdernos en la soberbia y la arrogancia de nuestra propia vanidad, recibimos con humildad el profundo agradecimiento de esos detalles en que se va llenando un día y se va llenando la vida, realmente sientes que el alma, como con un elixir poderoso, se te empieza a llenar de una fantástica gratitud. Practica la gratitud. Todos tenemos la opción. Si estás viendo este video en un teléfono móvil, por el simple hecho de saber que tienes una conexión a internet y tienes un teléfono móvil, seguramente tienes muchas cosas que agradecer. Nada más hay que abrir el corazón, hay que abrir la mente y hay que decir gracias. Porque cuando nos perdemos en lo contrario, sufrimos mucho. Pero la gratitud, así como digo que es un elixir, también digo que es luz. Y las sombras de tu vida, no te pelees con ellas. Las sombras de tu vida se van solitas cuando empiezas a traer luz, porque la oscuridad evidentemente no soporta a la luz. Entonces llena tu vida de gratitud, llena tu vida de luz y te darás cuenta que muchas cosas van mejor. Señores, muchas gracias por todos los comentarios que recibo todos los días. Les recuerdo que los leo
todos. El otro día alguien dijo, ¿será que Guido tiene tiempo de leer todos los comentarios? Sí, me doy el tiempo de leerlos todos los comentarios directos, ya los que vienen después como comentarios de otro en donde ustedes se apoyan y ustedes comparten, eso no me da tiempo de leerlo, pero todos los comentarios directos de todos los videos, siempre que veas un like y un corazón, es porque te he leído y además porque te he agradecido. Muchas gracias, señores, les invito a que, por supuesto, pongan en práctica la gratitud y por supuesto también les invito a que nos encontremos en nuestro próximo video. Hasta pronto.